Muy buenas tardes a todos nuestras seguidoras y nuestros seguidores de esta emisión Contra Viento y Marea de la revista Contraportada.info. En el día de hoy vamos a tratar un tema que está de boga en Colombia, como es, o varios temas, como es el hundimiento de la propuesta de consulta popular en el Congreso de la República la semana anterior. Y a raíz de todo esto, pues todo lo que ha generado la respuesta del gobierno colombiano en cabeza del presidente Gustavo Petro, sobre todo invocar otra figura de participación popular como son los cabildos abiertos como forma de organizar y como forma también de llevar de continuar ese debate desde las bases. ¿Cómo se va a hacer en Colombia esta discusión? ¿Cuál es la figura jurídica o la base jurídica que tienen esos cabildos abiertos? También lo que se viene con el tema electoral, con el partido unitario que todavía pues está conformándose, que los tiempos se están, digamos así, apresurando, acercándose más, y el juego que tiene, el juego político que tiene el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que en el Consejo pues se puede frenar esta propuesta de personería jurídica hacia este nuevo partido unitario llamado Pacto Histórico. En fin, todos estos entramados políticos, este panorama político incierto también que se vive muy enredado, digamos así, en Colombia, queremos tratarlo con el doctor Luis Guillermo Pérez en esta tarde. Tenemos también a nuestro colega en Estados Unidos, Álvaro Hugo Mejía. Buenas tardes, Álvaro Hugo. Muy buenas tardes, Hugo, y muy buenas tardes y bienvenido, Luis Guillermo. Muy bueno, ahora sí le damos la bienvenida a Luis Guillermo Pérez. Muy buenas tardes, Luis Guillermo. Muchas gracias por haber aceptado nuevamente esta entrevista. Un gran abrazo, Hugo, un gran abrazo, Álvaro. Sí, yo creo que es importante aclarar distintos temas donde no solamente hay una confusión de la opinión pública. Yo creo que el presidente de la República tampoco ha sido debidamente asesorado. Yo he publicado algunos mensajes que el presidente no ha escuchado, pero quisiera poner a consideración los siguientes argumentos. En primer lugar, se hunde la consulta popular en el Senado de la República. Al hundirse la consulta popular, uno de los argumentos por los cuales se hundió, acordaron con las bancadas de la derecha que se reabriría, se le daría curso y se aprobaría la apelación del archivo de la reforma laboral de la Comisión Séptima. Y cuando el gobierno acepta unas reglas de juego, acepta que las va a tramitar, que va a tramitar la reforma, que va a insistir en la reforma a través del mecanismo constitucional que es el Senado de la República, porque ya recordemos que había sido aprobado en la Cámara. ¿Y qué sucede? Que Cepeda, el presidente del Congreso, le entrega a la Comisión Cuarta el trámite de la reforma. Y Angélica Lozano, pues, tiene la intención de acorralar al gobierno nacional. Angélica juega a que, bueno, vamos a sacar la reforma y toda esta iniciativa y toda esta movilización nacional de la consulta, pues queda sepultada definitivamente. Esa es la intención de Angélica para golpear al gobierno, para golpear al pacto histórico, y la conocemos, sabemos cómo actúa. Ahora, ¿por qué se permitió eso? Pues habría que analizarlo. En segundo lugar, si ya se aceptó una regla de juego, que es esa, y se aceptó que efectivamente hay un trámite donde participa activamente también nuestra senadora Ida Bella, y están
queriéndonos presentar una reforma laboral que sería consensuada y que sería reivindicativa de los derechos fundamentales de la clase trabajadora colombiana. Entonces, ¿para qué consulta? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues la reforma que salga del Congreso, la que apruebe el Senado en plenaria, no va a ser la reforma que garantiza los derechos de la clase trabajadora colombiana. Digamos, eso todos lo tenemos claro, pese a que Aída Bella haga su mejor esfuerzo con sus asesores, pues no tenemos las mayorías en el Senado para hacer aprobar una reforma que garantice lo que se estaba sometiendo a consideración de la consulta. Segunda equivocación, es que si tú has aceptado unas reglas de juego, no puedes ir a inscribir una consulta sobre una consulta que acaba de hundirse. Yo creo que allí el presidente no ha sido asesorado como corresponde. ¿Qué era lo que correspondía? Y yo lo escribí, yo me dirigí al presidente de la República, pero pues mis mensajes no le llegaron. El 20 de julio se inicia la nueva legislatura. ¿Qué es lo que correspondía? Pues esperar efectivamente el curso de esta reforma en el Senado, que pasara su trámite por la Comisión Cuarta, que se votara, y luego mirar que efectivamente se dejaron por fuera derechos esenciales para la clase trabajadora colombiana. Entonces se toman los derechos que se dejaron por fuera, se incorporan los del derecho a la salud que se pueden ampliar y se somete a consulta del pueblo colombiano, del Senado de la República, en la nueva legislatura, que será mucho menos adversa. Recuerden ustedes que Lidio, el que aspira a ser presidente del Congreso, del Partido Liberal de Cartagena, no votó contra la consulta. Aspira a tener el respaldo del gobierno nacional para ser presidente del Congreso por consenso. Y en una nueva legislatura, pues hubiese sido mucho más sencillo desarrollar la consulta. Ahora, también yo le advertí al presidente y se lo planteé al ministro de Trabajo, tengan en cuenta que hay unos costos y uno de los argumentos principales por los cuales se quiere hundir la consulta son los costos. Si se somete el 20 de julio a consideración del Senado, la consulta se puede hacer el 2 de noviembre. ¿Y por qué el 2 de noviembre? Porque tendremos elecciones de los consejos de juventudes el 19 de octubre, la fecha que fijó el Consejo Nacional Electoral para las elecciones intrapartidistas o interpartidistas para definir sus candidaturas del 26 de octubre. O sea, es decir, hay toda una infraestructura montada por parte de la registraduría que debería ser usada y abarataría de manera importante los costos. Entonces hay que distinguir también todos estos procesos para no equivocarnos. ¿Qué sucedió además? Que lo ha dicho la derecha, pero es que lo que también está en la Constitución. El artículo 104 de la Constitución Política es muy claro. El artículo 104 establece que el presidente de la República, el presidente de la República, no habla de un ministro delegatario, no, el presidente en ejercicio. El presidente de la República, con la firma de todos los ministros, someterá al Senado de la República una consulta nacional popular de origen gubernamental. Está tal cual. Y aquí no se presentó por parte del presidente de la República, sino por el ministro delegatario Guillermo Alfonso Jaramillo, cumpliendo órdenes del presidente, pero pues alguien tiene que decirle al presidente, los procedimientos son estos. Evitémonos generarnos unos problemas y unas dificultades que más adelante pueden hundir todo este proceso y toda esta movilización ciudadana. Por otra parte, yo he recomendado, y todavía no he sido escuchado, yo espero que me escuchen, pero se requiere entender que para la movilización ciudadana, para la concientización política, para la pedagogía democrática, es más útil tener una consulta popular nacional de origen ciudadano o ciudadana. Y aquí, ¿qué se requeriría? Pues que todos estos comités que están dispuestos a impulsar la consulta que convoca el presidente de la República inscriban una consulta popular nacional de origen ciudadano.
y recoger 2 millones de firmas. O recogemos 8, recogemos 10, y eso le hace imperativo al Senado tener que darle trámite para que en los 20 días siguientes a su deliberación convoque al pueblo colombiano a una consulta. ¿Es qué ventaja tiene? Pues tiene la ventaja de formar a la gente en los barrios. Para eso sí son útiles los cabildos, para que la gente debata. No son cabildos de naturaleza constitucional, pues porque como bien lo advertías cuando estábamos conversando al iniciar este programa, Hugo, los cabildos son para debatir temas de carácter distrital, municipal, ¿sí? Pero, digamos, asambleas populares, puedes darle el nombre que quieras, asambleas populares o cabildos populares, recogiendo firmas, pero haciendo pedagogía, ¿sí? ¿Y qué ventaja tiene eso? Pues que eso nos lleva meses de movilización en todo el país, en cada municipio, en cada vereda, en cada rincón del territorio nacional, formando a la gente, llevándola a que firme. Entonces tú preparas a la gente para que participe en el proceso de decisión y para que cuando tengamos ya la fecha de la consulta, pues participen efectivamente más de 14 millones de personas. Necesitamos más de 14 millones de personas y necesitamos cerca de 7 millones de votos afirmativos para que pase la consulta. Eso no se logra en 2 meses, por más voluntad que tenga el presidente de la República. Y sobre todo porque si la consulta popular de origen gubernamental es finalmente aprobada, en el hipotético caso que así lo fuese, el presidente expide un decreto e inmediatamente todo el gobierno pierde la facultad de seguir promoviendo la consulta. Tiene que inscribirse en los comités, incluso el que represente el gobierno, ante el Consejo Nacional Electoral, y ningún ministro ni el presidente de la República podrán hacer propaganda a favor de la consulta. O sea, estamos perdiendo un elemento valioso de lo que debería ser la posibilidad de que el presidente se exprese con absoluta libertad y todos los ministros si la consulta popular es de origen ciudadano. Fíjense las diferencias. Yo creo que aquí hay que reflexionar también sobre estos aspectos. Si lo que queremos efectivamente es impactar este proceso electoral, si lo que queremos es ganar las elecciones el año próximo, ¿sí? Eso es importante tomarlo en consideración. Muy bien, por supuesto, todo el repudio a esa forma fraudulenta, como el presidente ha denunciado, y el propio ministro del Interior y el ministro del Trabajo, de cómo se cerró la votación para decirle no a la iniciativa gubernamental de la consulta popular. Está bien todo ese repudio contra el Congreso, pero es que también tenemos que hacer las cosas nosotros bien hechas. De eso se trata, de que las hagamos bien hechas, ¿sí? Entonces, tenemos un escenario donde hay una huelga ya, pues un paro nacional convocado para el miércoles y jueves de la semana entrante. Está convocada la posibilidad, bueno, no convocada, está anunciada la posibilidad de una huelga general, lo cual está bien, digamos, son elementos de movilización social, de movilización ciudadana que generan poder popular y de una forma u otra se contrarresta pues todo este tejemaneje institucional donde pueden hundirse las propuestas del gobierno nacional. Entonces, ¿qué es lo que yo aconsejo? No creo que el Senado vaya a aprobar esta nueva consulta. El presidente del Congreso lo ha dicho, bueno, lo someteremos a consideración. No creo que tengan los votos para hacerlo aprobar. Pero aún si se aprobara, se corre el riesgo de que todo se hunda posteriormente por una decisión de la Corte Constitucional, porque se violó el procedimiento, porque no se podía desarrollar una consulta sobre unos puntos donde el propio gobierno había aceptado una discusión sobre la reforma y ha participado en esas discusiones en el Senado, y también pues porque no fue el propio presidente de la República quien sometió directamente a el Senado, a la Secretaría del Senado, la nueva propuesta de consulta. Entonces, ¿qué encuentro yo de valioso en todo esto? Que se han introducido unos términos, unas
4 preguntas relacionadas con el derecho a la salud que son supremamente importantes para la población colombiana. Yo creo que en buena hora se están formulando estas preguntas y esas 4 preguntas pues garantizarían el acceso universal a la salud, garantizarían que los medicamentos puedan conseguirse a bajo costo y poderse ofrecer a la población para superar sus enfermedades, obtener adecuados tratamientos, de que tengan acceso a los especialistas, de que todo el personal médico, sanitario tengan mejores salarios, que eso es infame lo que se le paga aquí a los médicos, a los especialistas, a los enfermeros, enfermeras, etcétera. Yo creo que ahí hay una gran deuda con el personal sanitario de Colombia que padeció la pandemia. Recordemos que más de 500,000 de trabajadores de la salud perdieron la vida protegiéndonos. Así que merecen unos salarios adecuados y acabar con la intermediación de las EPS, que sean IPS, que contribuyan a prestar los servicios de salud o que tengan sus farmacias, pero esa intermediación financiera de las EPS pues ha sido lo que ha quebrado todo el sistema de salud. Entonces, bueno, esas son mis apreciaciones. Yo sé que esto genera molestias, pero hay que decirlo. Yo creo que aquí no se trata tampoco de, en unas circunstancias tan complicadas, pues dejar solo al presidente de la República. El presidente de la República tiene que ser debidamente asesorado. Y había esas dificultades. Pues ha habido un cambio en el secretario jurídico. Yo conozco a Augusto Campo, quien acaba de ser nombrado secretario jurídico, pues recién está llegando. Al mismo tiempo lo nombran ministro de Justicia encargado. Y pues con tantas responsabilidades encima, pues es difícil que él mismo pudiese asumir esas recomendaciones. Pero pues el ministro de Trabajo tiene sus equipos jurídicos, el ministro de Salud igualmente, y estas consideraciones pues tienen que llegarle al gobierno nacional. Álvaro Hugo, ¿tendrías alguna pregunta acerca del hundimiento de esta propuesta de consulta popular y todo lo que ha explicado el doctor Luis Guillermo Pérez? Sí, mire, es que creo que hay, digamos, en lo subjetivo, en lo teórico de la situación política por la que atraviesa el país, una condición ideal para el gobierno. Pero obviamente que las condiciones tienen que ser también condiciones materiales en que las cosas se puedan dar. Hay como 3 cosas que están planteadas, que son unos ejes del gobierno Petro, que son las democratizaciones. Él aprendió a Bateman le aprendió que la democracia son democratizaciones en lo económico, en lo político, en lo económico y lo social. Y que un programa serio de democratizaciones en un país como Colombia puede convertirse en un eje de cambio por 30, 50 años, porque es tanta la deuda histórica de los gobiernos anteriores, que se originan desde el Frente Nacional hasta Duque, que hacer estas reformas hemos visto que no, se suponía que eran problemas de trámite, que tenemos el acuerdo nacional y a través de eso tramitamos todo y fácil. Pues las reformas mostraron que tienen un carácter muy diferente, son una transversalidad estratégica y que si se asume desde un concepto de democracia para el cambio, pues estamos con un eje adicional que plantea Petro, que es el que las reformas profundas serían como el otro complemento, pero insisto, las reformas profundas no son un problema de trámite legislativo. Y viene el tercer componente. Estas dos, la democratización y las reformas juntas, si no van acompañadas de poder popular, no pasa nada. Yo creo que esa es como la caricatura de esto, ¿no? Ahora, creo que una de las muy buenas cosas que hace Luis Guillermo es realmente enfocarse en dónde está el elemento práctico de esto, que es decir, bueno, hay unas falencias por parte del mismo Petro
que no adivina los tiempos en que esto se debe mover. Y esto es más que una crítica, es una sugerencia, entiendo yo, de que se puede rectificar. O sea, todavía esto no, digamos, se puede plantearlo como lo está planteando Luis Guillermo. El doctor Luis Guillermo nos está apuntando cosas que yo quisiera insistir que cuando oigan estas, repitan esto que está planteando, porque me parece que es clave. Yo diría que lo que viene es que sí hay una diferencia entre la consulta como surgida de la ciudadanía que surja del gobierno, que es lo que nos ha distinguido nuestro invitado. Si es desde la consulta ciudadana, pues son muchas las ganancias. Nadie se inhabilita del gobierno y el presidente mismo para seguir adelantando esto. Y dos, pues tiene el carácter de que se le puede tirar pedagogía a esto, se le puede hacer una pedagogía política, que es lo que es importante para galvanizar este momento hacia las elecciones de Senado y Cámara. Pero pues yo diría, Guillermo, si nos quiere como juntar esto con una perspectiva de esto llevado a Senado y Cámara, a procesos electorales. ¿Usted cómo lo ve? ¿Realmente hay los tiempos para el pacto histórico de consolidarse como una fuerza ciudadana que reúna ese poder popular que se convoca? Mira, en primer lugar, Hugo, pues Álvaro, comparto tus apreciaciones. Yo reivindico permanentemente lo que el presidente Gustavo Petro expresa y que está en la Constitución política. Somos un Estado social de derecho. El pueblo es soberano. Y del pueblo, de la voluntad popular, se edifica toda la función pública, se edifica el Estado mismo. Y por eso tenemos que ser estratégicos. El pueblo es poder destituyente, el pueblo es poder constituyente y el pueblo es poder instituyente. ¿Y eso qué significa? Destituyente lo puede ser por dos vías. Uno, una insurrección general, derroca toda la institucionalidad, acaba con el Estado burgués de la Constitución del 91 y sobre la base de una victoria insurreccional se edifica una nueva institucionalidad. Asunto supremamente complejo, violento, difícil, con enormes riesgos de perderlo todo. Segundo escenario, acoges que ya tuvimos la posibilidad de vencer en un proceso electoral pese a todas las dificultades, pese a la corrupción, pese a los asesinatos, pese a las masacres, pese a las amenazas de muerte, pese a los atentados. Logramos vencer en un proceso popular democrático. ¿Qué concluyo yo? Que la salida democrática, que hay que colocar en el corazón de cada colombiano y colombiana la necesidad de movilizarse democráticamente para que tengamos las mayorías en el Congreso, el 55-86 del que tanto nos ha hablado Gustavo Bolívar, de que tengamos las mayorías en el Congreso. Porque si logramos con todo este proceso movilizador en torno a las consultas, las reformas, tener las mayorías en el Congreso, pues tendremos la posibilidad de hacer aprobar una ley que someta al pueblo colombiano la posibilidad de un referendo para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y por esa vía podemos llegar a transformar profundamente la institucionalidad colombiana. Pero no nos equivoquemos de procedimiento, no nos equivoquemos de camino y tengamos claro el horizonte. Por eso yo insisto, está muy bien la iniciativa de consulta nacional del presidente de la República, pero es que también se puede paralelamente desarrollar la iniciativa de consulta ciudadana nacional radicada en la voluntad de la propia ciudadanía. Las organizaciones comunales, las organizaciones sindicales, las organizaciones políticas, las organizaciones de mujeres, de jóvenes, todos se pueden movilizar para recoger esos 2 millones de firmas, que pueden ser 10 millones de firmas, y tú preparas no solamente una consulta, tú preparas la movilización para ganar las elecciones el año próximo. Digamos, y hay que tener claro esas estrategias. Si no se tienen claro, pues vamos a enfrentarnos a dificultades enormes. El camino no es romper la democracia, el camino no es romper la institucionalidad, el camino es profundizar la democracia y aprovechar los escenarios de la institucionalidad para esa gran, gigantesca movilización ciudadana. Ahí están, las herramientas nos las da
la propia constitución política, que estableció que ya no somos una democracia meramente representativa, sino esencialmente participativa, y que el pueblo puede ejercer la democracia directa. Y ese es mi llamado, a que todos en el gobierno seamos conscientes de ese propósito y de la necesidad de avanzar hacia allá. Pero una de las preguntas que de pronto surgirían de este tema, así como tú lo estás planteando en este momento, Luis Guillermo, es, ¿hay la capacidad en este momento en Colombia para que se forme una organización o organizaciones a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, ya sea por medio de cabildos abiertos, ya sea por medio de asambleas populares o cualquiera de esta forma de participación, para cohesionar, digamos así, al pueblo colombiano hacia este proyecto de consulta popular? O sea, si hay lo suficientemente líder, porque cuando yo estuve en Colombia, vi una desconexión total de parte de la dirigencia con las bases. O sea, en las acciones comunales estaban pidiendo a gritos la presencia de los líderes del pacto histórico, las cercanías del presidente Petro, pero pues a la final como que nadie aparecía por ahí. O sea, en este momento sí hay esas condiciones propias para que esto avance a nivel local. Sí, sí las hay, Hugo. Yo creo que las movilizaciones recientes han sido justamente la evidencia de que el pueblo se ha organizado, se está organizando y va a seguir multiplicando su poder popular. Y lo vimos en la movilización extraordinaria, gigantesca del 1 de mayo en todo el país, desde San Andrés hasta Leticia hubo movilizaciones muy importantes. En Medellín mismo, que es la cuna del uribismo, hubo una movilización gigantesca. El movimiento comunal, a través de sus confederaciones, se ha manifestado a favor de la consulta popular y de las reformas. Todas las grandes organizaciones sindicales, las centrales de trabajadores, las organizaciones de jóvenes, etcétera. Digamos, esto tiene pueblo y tiene cómo convocarse y seguirse movilizando. El asunto es la estrategia. Yo lo que insisto, y en eso Álvaro tiene razón, es cómo pensamos más de fondo lo que estamos haciendo. Ahora, tenemos dificultades reales. No vamos a tener un partido unitario. No va a haber, y que lo advierto desde ya, no va a haber un partido histórico, movimiento político como partido unitario. Y no lo va a haber pues porque, pese a nuestras recomendaciones de que todo esto se sometiera a tiempo, ahora no van a decir que sí, que es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. No, es que no. Al día de hoy no se ha sometido por las fuerzas del pacto histórico al Consejo Nacional Electoral la solicitud de tener ese partido unitario. Y si no se solicita la fusión a tiempo, pues ya nos enfrentamos a que ahora, el 22 de junio, es la fecha límite que ha establecido el Consejo Nacional Electoral para que se inscriban las consultas interpartidistas o intrapartidistas para el 26 de octubre. Y de aquí al 26 de mayo, de junio, no vamos a tener partido unitario. Y si el Consejo Nacional Electoral decidiese llegar a concederle al pacto histórico su condición de partido unitario, lo va a hacer después de las elecciones, no lo va a hacer antes de las inscripciones. Así que eso lo debemos tener claro, pues porque también hay que tener claro cuáles son las correlaciones de fuerzas. Y eso apunta a que también seamos muy rápidos y muy coherentes en lo que estamos haciendo, pues porque ustedes ven que ya hay reuniones del nuevo liberalismo con Juan Manuel Galán, con Jorge Enrique Robledo, con Fajardo, con Elmira, organizando sus listas al Senado, Robledo diciendo que va a volver a ser candidato para encabezar esa lista. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? No vamos a poder tener como pacto histórico, no vamos a poder participar en elecciones al Senado como una lista unitaria como se sucedió en el 2022. Eso ya lo debemos tener muy claro. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras alternativas?
Y ahí es donde toca pensar. Hay departamentos donde el pacto histórico no tuvo más del 15% en las elecciones a la Cámara. Y allí será posible que el pacto histórico, así como pacto, convoque a un respaldo unitario a esas elecciones a la Cámara de Representantes. Pero en los que tuvimos más del 15% no es posible. Entonces, ¿con quiénes se van a aliar los partidos pequeños que corren el riesgo de perder su personería jurídica? ¿Sí? Así que son muchas las preguntas que tienen que responderse, y lo que yo aspiro es a que las fuerzas políticas del pacto histórico tengan un plan A, tengan un plan B, tengan un plan C, porque no podemos llegar improvisadamente, como sucedió en las elecciones regionales, a no entregarle avales a mucha gente que se quedó sin ellos y con una enorme frustración porque no se organizaron a tiempo para tomar decisiones. Yo lo que les invito es a eso, a que tengan una enorme responsabilidad con el país, con este proceso histórico y con las necesidades de cambio. No podemos perder las elecciones el año entrante. Es un asunto de vida o muerte, que no estamos hablando de más ni de menos, es un asunto de vida o muerte. Es permitir que los genocidas, los corruptos, los exterminadores vuelvan al poder. Creo que tenemos que tener eso muy claro para actuar en consecuencia. Y democráticamente podemos ganar esas elecciones. Álvaro Hugo, una pregunta. Sí, mire, yo había escuchado al doctor Luis Guillermo esto hace por lo menos un mes o casi 2 meses, diría yo, y a mí francamente me dejó muy preocupado lo que él planteaba, y creo que la preocupación crece en la medida en que no hemos presentado desde el pacto histórico una propuesta al Consejo Nacional Electoral de que queremos ser un partido. Y como yo estoy de acuerdo con lo que dice, o sea, el Consejo Nacional Electoral no es nuestro amigo ni siquiera nuestro aliado, es un enemigo de esta propuesta política. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a pasar unas elecciones de Senado y Cámara para repetir que no volvimos a ganar. Y no volvimos a ganar porque no hay listas unitarias, yo no digo listas únicas, pero unitarias al fin y al cabo. Y esto nos deja, si ganáramos a futuro la presidencia, en una debilidad como la que tuvo Petro. Petro tiene que pagar con operadores políticos el costo de no tener un partido de gobierno y no tener mayorías en Senado y Cámara. Dos cosas estructurales que no permiten que las democratizaciones avancen, que no permite que las reformas se den. Entonces tenemos un panorama de una cierta alerta y de urgencia. Yo creo que a mí me parecía que como revista nosotros debíamos escuchar a Luis Guillermo en estas circunstancias, ponerle cuidado. Son alarmas que él viene presentando hace tiempo, y yo diría que más que una pregunta más, yo sí quisiera que Luis Guillermo nos reforzara esto, que pudiéramos hacer un mensaje a los otros, a los que son precandidatos eh, por esto del pacto histórico y petrismo. Es que aquí hay una división que sí es real. El petrismo es una fuerza, si se quiere, hasta autónoma del pacto histórico, porque son gentes que no han pertenecido incluso ni siquiera a la izquierda. Son gentes que están acompañando a Petro porque Petro ha sido un fenómeno de crecimiento, él como persona, como caudillo y como presidente. Entonces, sí, yo creo que esto es como para un mensaje a todos los precandidatos. Hay que forzar a quienes se están dirigiendo las alianzas y unidades de los sectores alternativos a que, por favor, es que esto tiene carácter de urgencia. Yo no sé si usted lo ve así, me parece que es el llamado obviamente que usted ha estado haciendo, Luis Guillermo, y lo que podamos hacer porque que sea escuchada esta voz, hagámoslo. Y bueno, yo quisiera darle la palabra para que usted pues como que dé un mensaje de que esto es urgente, no podemos perder, como usted dice, no podemos, es de vida o muerte. Es de vida o muerte, de eso se trata, de vida o muerte. No podemos permitir que vuelva el Estado terrorista que ordena mutilarle los ojos a los manifestantes, que ordena torturar y
desaparecer muchachos o muchachas. No podemos permitirnos eso, es un asunto de vida o muerte, yo quiero que lo entiendan. Yo escribí un mensaje al Pacto Histórico a comienzos de este año advirtiéndoles de todo esto. Volví a escribirles hace como unos 15 días otro artículo similar advirtiéndoles de todo esto, la importancia de que hagan las cosas a tiempo. No es suficiente llegar a cuestionar el Consejo Nacional Electoral cuando uno no presenta a tiempo tampoco en elementos tan importantes para el país como la fusión del partido. O sea, eso no tiene sentido. Tenemos que asumir también nuestras propias responsabilidades, porque si no las asumimos, pues nos seguiremos equivocando. Y por supuesto que el presidente de la República pues tiene una fuerza impresionante, una fuerza disruptiva, la fuerza que le caracteriza, que es lo que también permite que grandes sectores de la población colombiana lo apoyen, lo vitoreen, lo quieran proteger. Y como lo he advertido, si a él lo llegan a asesinar, aquí lo que se produce es un escenario mucho más violento de lo que se vivió tras el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Eso yo creo que lo debe tener claro la oligarquía y los sectores dirigentes antes de ir a propiciar que el presidente de la República sea asesinado. Eso debe quedar muy en evidencia. Pero por el otro lado, pues, ¿qué es lo que defendemos nosotros? Lo que defendemos nosotros, porque es que ya ganamos las elecciones del 2022. No tuvimos las mayorías que requerimos, pero el Pacto Histórico fue la fuerza política mayoritaria en Senado y Cámara, ¿sí? Luego ese acumulado lo perdimos en las elecciones regionales por la incapacidad de ponerse de acuerdo a tiempo, ¿sí? No podemos repetir ese mismo error de cara a este proceso electoral. Tenemos cómo ganar las elecciones. Ustedes ven las encuestas de la derecha, que ni siquiera son nuestras encuestas, son las encuestas de la derecha. ¿Y qué dicen las encuestas de la derecha? Que la mayoría de la población colombiana está por la consulta popular, ¿sí? Que el Pacto Histórico sigue siendo el partido referente que tiene realmente bases sociales. ¿Cuál de otro partido, además del Pacto Histórico, tiene fuerza social? ¿Cuál? El Verde las ha ido perdiendo en la medida en que se han dividido entre ellos, han permitido que gente corrupta, que gente contraria a los intereses de lo que fue el surgimiento del Partido Verde, tuviesen la posibilidad de contribuir a la transformación del país, lamentablemente. Y ustedes no ven allí qué bases sociales tiene hoy el Partido Liberal, qué bases sociales tiene el Partido Conservador, qué bases sociales tiene el Partido de la U. El único partido que tiene bases sociales es el Pacto Histórico. Entonces, ¿cómo no aprovechar ese gran acumulado social y popular que se puede multiplicar por 1000 en esta coyuntura, conquistando el corazón de cada persona que no ha votado, porque aquí más del 55% de la población no vota. Y tenemos que lograr que esa gente vote en defensa de sus propios derechos. Y la pedagogía que hay que hacer para la consulta popular ayuda muchísimo en ese propósito. Entonces, ¿cuáles son mis mensajes? Bueno, yo creo que ya es tarde para pretender tener un partido unitario de cara a las elecciones del 8 de marzo y del 31 de mayo. Ya es tarde, tenemos que ser realistas con eso. No va a pasar. No vamos a tener un partido unitario. Sobre esa base, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, miremos en qué departamentos, vuelvo y les reitero el artículo que yo escribí en enero, por ahí debe estar Hugo para que lo publiquen. Ahí digo precisamente departamento por departamento dónde es posible acudir como pacto histórico y en qué partes no. ¿Sí? Entonces, recuperar ese artículo. Luego, sobre la base de que no podemos llevar listas unitarias, entonces cada partido pues, tendrá que hacer sus propias listas. El partido, el Polo Democrático, la Unión Patriótica, Colombia Humana, el Partido Comunista, etcétera, tendrán que organizar sus propias listas. Y tendrán que buscar también con quiénes se pueden aliar. Y tendrían que buscar alianzas, que no necesariamente son en otros partidos políticos, también pueden ser alianzas con grupos significativos de ciudadanos.
que es otra posibilidad. Ante esos vacíos, ante esas ausencias, pues acudamos a constituir grupos significativos de ciudadanos. Todos estos liderazgos que se han quedado por fuera y que saben que se van a volver a quedar por fuera, pues constituyan sus grupos significativos de ciudadanos, pero necesitamos fuerzas progresistas, necesitamos ganar esas elecciones y no necesariamente tienen que estar ahora bajo la única bandera del pacto histórico, porque ya no va a ser posible. O sea, ya se los digo con sinceridad, no va a ser posible. Entonces, en consecuencia, actuemos. Hay tiempo suficiente para conformar esos grupos significativos de ciudadanos. Tienen que recoger 50,000 firmas si aspiran a tener una lista al Senado. Tienen que recoger firmas proporcionalmente conforme a la circunscripción en cada departamento para las cámaras. Pues, tienen que constituir una póliza de garantías y tienen que buscar recursos. Entonces, eso hay que hacer, ¿sí? Pero que no se nos diga que vamos a enfrentarnos a un proceso supremamente violento, complejo, violento y complejo, con las manos abajo. No podemos permitírnoslo. Creo que incluso yo he hecho llamados también a que la gente se entienda que en este proceso político violento, la gente se tiene que proteger. La gente no puede andar por ahí en restaurantes, en bares. La gente tiene que cuidarse en ellos mismos. Amen su vida, protejan su vida, cuídense y ayuden con sus vecinos, con sus juntas de acción comunal, en formas también de prever cualquier posible atentado en contra de cualquier dirigente nuestro. Esa máquina de exterminio la están aceitando y ya han asesinado a varios compañeros nuestros de la Colombia humana y han seguido asesinando a los líderes sociales y han seguido asesinando a los reincorporados. Y ya nos hemos dado cuenta, pues que lamentablemente, aunque estamos en el gobierno, no tenemos el poder. Eso lo debemos tener muy claro. Y el poder, sí puede ser poder, sí es poder popular. Y es allí donde las reflexiones de Álvaro Hugo son muy claves en este propósito. Cómo nos agregamos, cómo nos sumamos, cómo nos multiplicamos, cómo nos cuidamos recíprocamente, pero no podemos descuidarnos en este año electoral que va a ser uno de los más violentos en la historia del país. Bueno, este hundimiento de la consulta popular allá en el Congreso de la República ha generado también otras peleas políticas. Una de ellas es la reciente carta que dirigió el expresidente Gaviria, presidente del Partido Liberal, llamando a desconocer la autoridad del presidente Petro por haber replicado este hundimiento de la consulta popular en el Congreso de la República. Supuestamente Gaviria alega de que el presidente quiere pasar por encima de la Constitución. O sea, ¿qué implicaciones tiene este tipo de llamados a nivel político en Colombia? Bueno, yo publiqué un mensaje justamente recordando que estas declaraciones de César Gaviria rayan en el tipo penal de la sedición, ¿sí? Los delitos se cometen también cuando se alienta a desarrollarlos. Aquí no se trata solamente, no, hubo sedición porque se le dio un golpe de Estado al presidente de la República. No, cuando se está anunciando la sedición. El genocidio también se puede tipificar como delito cuando se está estimulando que el genocidio se cometa sin necesidad de haber asesinado a nadie. Pero si todos los elementos constitutivos que llaman a masacrar o a desaparecer o a exterminar personas por el hambre, eso ya es genocidio. O sea que aquí ya hay un tipo penal por el cual César Gaviria tendría que ser investigado. Y lo otro es comprender que la derecha no lo quiere ver y es que justamente la consulta popular, ustedes han escuchado al presidente de la República siendo muy coherente al respecto, movilizaciones populares sin violencia.
la consulta popular porque es un mecanismo constitucional, es un mecanismo de participación ciudadana, es un mecanismo de democracia directa. Cuando el Congreso no tramita las reformas que el pueblo requiere, o incluso también cuando tramita reformas que son contrarias a la voluntad popular, el pueblo las puede revocar. Es que no hemos desarrollado suficientemente toda la potencialidad que tiene el artículo 103 constitucional que contempla todos estos mecanismos de participación ciudadana. ¿Quién no lo ha recordado? Pues el presidente. El presidente es el que ha marcado la línea y ha dicho estratégicamente, hay que movilizar a la población para que la población aprenda a defender sus derechos. Y en eso estamos, digamos, ese es el gran reto. Y como lo he reiterado y vuelvo, insisto en ello, es que la propia Corte Constitucional ha dicho, la consulta popular nacional de origen gubernamental sirve para dirimir conflictos y temas de interés nacional que no hayan sido resueltos por el Congreso de la República, pueden ser resueltos por el pueblo colombiano. Es un mecanismo constitucional, es institucional, es democrático. Entonces, pretender llamar a desconocer la autoridad del presidente de la República, porque el presidente de la República acude a un mecanismo constitucional de participación democrática, donde el pueblo puede ejercer la democracia directa, es un delito. Y yo sí esperaría que se abran las investigaciones penales correspondientes, porque la Fiscalía también puede hacerlo de oficio. Y además no tiene fuero. Y estas investigaciones o digamos así, ya se le ha abierto proceso a César Gaviria por esta carta, digamos, de modo incendiaria que ha promulgado. No que yo sepa, posiblemente sí, pues porque este también es un país de juristas, para no decir de leguleyos, pongámoslo en términos más elegantes. Es un país de juristas. Tenemos abogados por miles, cientos de miles. Y no se necesita ser abogado tampoco para poner una denuncia penal. Álvaro Hugo, para ir terminando. Sí, pues realmente creo que de las entrevistas que más nos están dejando enseñanzas es esta. Realmente hoy quienes están aplicando una convocatoria destituyente, pues es la derecha. O sea, se invirtieron los papeles. La izquierda siempre actuó más como una democracia destituyente o consultando al pueblo para que destituyera, para que barriera, mejor dicho, Estado, y ahora se invirtieron, pero incluso, y esto vale la pena notarlo, hay una visión mucho más democrática y profunda de los sectores alternativos que de la derecha. Pero pues esto no es que lo estamos diciendo como un cliché, es que nosotros, y creo que Luis Guillermo nos ha dado una lección completica de lo que es una democracia participativa, activa, con voluntad popular para conformar mayorías organizadas de poder popular, pegadas a la democracia y pegadas a la reforma. Creo que estos son... Y yo dejaría una cosa latente que donde pueda lo voy a decir, necesitamos, y es que hubiera esa fórmula de un ministro suprainstitucional que oriente este momento, porque le va a decir, hay quienes están orientando este momento, no creo que están muy lúcidos. Y no quiero nombrar, no quiero decir, yo quiero solamente ir por la parte positiva. Sería muy bueno que la voz de Luis Guillermo se elevara no solo a los partidos, sino se elevara al gobierno. En el sentido de que si no hay precauciones, no hay esa milimetría que se necesita para manejar este momento, yo he dicho que solo perdemos si cometemos el error de la no unidad. Solo eso nos puede llevar a... Claro, hay más cosas, pero creo que estamos haciéndolo bien para quedar mal. En el sentido en que si no logramos la unidad, no institucionalmente podemos lograrla y no lo hemos hecho, vamos mal. No, yo no quiero ser catastrófico porque el momento es muy complejo y hemos avanzado demasiado como para que de verdad haya necesidad del catastrofismo aquí para decir, uy, estamos graves. No, estamos en una situación donde no optimizamos.
Y pues, Guillermo, de verdad que ha sido muy ilustrativa su situación, su análisis, su ponderación para evaluar el momento. Yo le agradezco enormemente que este mensaje pues lo podamos reproducir en muchas instancias, especialmente entre los precandidatos. Álvaro, algo muy importante que hay que mencionar también con optimismo, porque puede tener una gran fuerza movilizadora, fue la decisión que tomaron los precandidatos presidenciales y precandidatas presidenciales del pacto histórico en ese desayuno que han tenido este lunes. Sí. Y allí se acordó que van a desarrollar una campaña conjunta y van a ir a cada ciudad, a cada pueblo juntos. Yo creo que ojalá cumplan. Espero que van a cumplir con esto, que así lo van a hacer, porque eso sería un mensaje de unidad muy importante. Allí hay precandidaturas muy importantes como la de Carolina Corcho, como la de María José Pizarro, como la del propio Gustavo Bolívar. También he escuchado que hay gente interesada en que Gloria Flores se presente como precandidata. ¿Olvidé a alguien allí? Entre los que la exministra Ramírez. Bueno, Susana Mohamed también tiene aspiraciones. Sí. Y también asumieron el compromiso de que el candidato o el precandidato del pacto se decida democráticamente. Eso es muy bueno. No se decide a dedo, no se decide por encuestas, se decide democráticamente. ¿Y cómo se decide democráticamente? Eso sí lo pueden inscribir el 26 de junio, para que el 26 de octubre llamen a todas sus fuerzas a apoyar uno u otro candidato o candidata, y todos van a apoyar esa precandidatura que iría con muchísima fuerza a la consulta para definir quién es el candidato presidencial del Frente Amplio que quiere el presidente de la República, salga el 8 de marzo. Y tendría muchas posibilidades de ganarse. Y lo otro es que también ha crecido una narrativa, y es que con la izquierda no podemos ganar las elecciones del año próximo. Entonces, que tenemos que pensar en un candidato de centro, de derecha, para poder asegurar no perder el gobierno. Pues si ya es de centro o de derecha, vamos a perder el gobierno. Sí, claro. En segundo lugar, yo sí creo que tenemos la fuerza para ganarlo. Y la oportunidad la ha dado el propio presidente de la República, con su iniciativa estratégica de la movilización popular en torno a la consulta para resolver el respeto de sus derechos. Entonces, tenemos el instrumento, tenemos la obligación de llevarlo a cabo. Y bueno, yo creo que finalmente hay que transmitir un mensaje también esperanzador, movilizador, ¿no? Hay mucha gente que se está moviendo. He visto que los influencers, que se han reunido más de 30, están creando su movimiento político UNIR a través de un grupo significativo de ciudadanos, van a lanzar sus candidaturas. Y yo sí aliento, porque se deben crear muchos grupos significativos de ciudadanos para evitarnos justamente el perder las elecciones legislativas del año próximo. Si no podemos llevar un partido unitario con el pacto histórico, pues no podemos ceder los espacios que nos permite la Constitución, nos permite la ley, nos permite la democracia para copar esos espacios políticos. O sea, de que esta próxima consulta interna, digamos así, para elegir el candidato único del pacto histórico, no se haría solamente como pacto histórico, sino también como Frente Amplio. Independientemente de que el pacto histórico no tenga posibilidad de llevar listas al Senado y listas a la Cámara en más de 15 departamentos, independientemente de eso, el pacto histórico sí puede definir el 26 de octubre quién va a ser su precandidato. Y yo ya les he dicho, porque han dicho que en argumento contra esa consulta del 26 de octubre, han dicho que no se puede porque después se va a anular la posibilidad de que participen en otra consulta porque tendrían que ser necesariamente candidatos presidenciales. No, es como se inscriban. O sea, si el pacto histórico va y dice, nosotros, como fuerza política que aspira a ser un partido unitario, pedimos al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil
que nos facilite toda la infraestructura necesaria para poder elegir quién va a ser nuestro precandidato o precandidata a la consulta del Frente Amplio del 8 de marzo, no hay manera de que eso llegue a declararse nulo, no hay manera de que se haga abortar ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde van a hacer la elección del candidato o candidata del Frente Amplio a la presidencia de la República? No es el 26 de octubre, es el 8 de marzo. Y en el 8 de marzo, ¿quiénes van a llegar? Pues va a llegar Roy Barreras, va a llegar Luis Gilberto Murillo, va a llegar toda esta gente que ya ha venido anunciando también su aspiración de ser candidato presidencial. Y el 8 de marzo se definirá quién será nuestro candidato o nuestra candidata, democráticamente. Yo insisto en eso. Esto no puede hacerse a dedo. Esto no puede hacerse a último momento. Esto tiene que hacerse con responsabilidad con el pueblo colombiano, con el país, y si queremos que este proyecto perdure. Bueno, con esta aclaración, Luis Guillermo, pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y pues haber aclarado todo este panorama político que se mueve en Colombia y que en realidad pues se está prestando para muchas confusiones, porque la prensa corporativa en Colombia lo está haciendo de esa forma. Como decir, pescando en río revuelto para confundir más al electorado, y eso es lo que tratamos y pretendemos hacer a través de este espacio, de que pues se empiece a aclarar este panorama para que la gente que no siga, que vea esta entrevista, pueda ya entender de una vez cómo va el agua al molino y de una vez empezar a lo que tú has llamado a organizarse para reforzar lo que es la consulta popular, el llamado a consulta popular, y también ir preparándonos para lo que se viene en el 2026, esas elecciones de Congreso y también presidenciales. No sé si Álvaro Hugo quiere agregar algo más a esta entrevista, o Luis Guillermo también. No, yo simplemente transmitirle, como siempre, un mensaje de fuerza, de optimismo. Yo siempre he dicho que cualquiera que ejerza algún nivel de liderazgo social, político, en la defensa de los derechos humanos, cultural, uno no puede transmitir mensajes de desesperanza, de desmovilización. Uno está en la obligación de transmitir mensajes de fuerza. Y tenemos la fuerza. O sea, yo lo que quiero que se comprenda es que tenemos cómo ganar estas elecciones. Tenemos cómo tener efectivamente la mayoría absoluta en Cámara y en Senado de la República, que es lo que nos permitirá hacer las transformaciones que el gobierno no ha podido hacer porque no tenemos las mayorías en Senado y Cámara. Y otro llamado que yo hago al presidente de la República. Si ya nos han hundido las reformas y las van a seguir hundiendo, ¿por qué seguir teniendo enemigos del gobierno dentro del gobierno? ¿Por qué seguirle entregando puestos importantes de la dirección del gobierno nacional en los territorios o a nivel nacional a los enemigos del gobierno? Yo creo que eso tiene que replantearse a fondo, porque nuestros líderes y lideresas en los territorios no han tenido oportunidades de entrar al gobierno. Muchos de ellos no han tenido esa posibilidad y ven con tristeza que muchos de esos puestos siguen en manos de la derecha. Yo creo que eso también hay que replantearlo, porque es preferible que no haya ninguna reforma más en este gobierno, pero no perder las elecciones del año próximo. Las reformas las hacemos cuando tengamos las mayorías en el Congreso, y como tienen que ser, consagrando efectivamente la plenitud de los derechos de la población colombiana. Bueno, Álvaro Hugo. No puedo agregar más nada. Realmente no quiero que lo que sea el final de este programa, que no sea diferente a lo que ha dicho Luis Guillermo. Creo que es una de las entrevistas más ilustrativas, más orientadoras, más optimistas, y realmente vale la pena hacer esta pedagogía. Sí, no puedo agregar más nada. Gracias, Luis Guillermo. Realmente es muy orientador y muy optimista su mensaje. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Hugo. Un gran gusto estar de nuevo en Contraportada.
Abrazos para todos y todas ustedes. Lo esperamos, Luis Guillermo, nuevamente cuando Bueno, usted muchos, quiera. muchos éxitos, Luis Guillermo, y muchas gracias de Bueno. nuevo.